Hay sonidos que deberían traer consuelo. El golpe de un martillo, el de un mazo de madera sobre una mesa, el sonido de la justicia. Pero hoy vamos a hablar de un día en que ese sonido se convirtió en el eco de una condena. En un pueblo de Tamaulipas, donde el polvo se confunde con el aire y el sol castiga la tierra hasta agrietarla, un juez golpeó su mazo. Y con ese golpe no cerró un caso. Selló el destino de una niña. La devolvió al infierno del que había intentado escapar. Todo en nombre de un bien superior: la familia. Antes de continuar, te pido que respires hondo, que te prepares, porque esta no es solo una historia de abuso. Es la historia de cómo el sistema, con sus leyes y sus hombres de corbata, se convierte en el cómplice perfecto. Suscríbete. Activa la campana. No para que me escuches a mí, sino para que las voces como la de ella no se pierdan en el silencio de un expediente cerrado. Para ser testigos de cómo, a veces, la ley protege al monstruo y castiga a la víctima. El pueblo se llama San Gregorio, aunque podría llamarse de cualquier otra forma. Es uno de esos lugares donde el tiempo se mide en cosechas y sequías. Las casas son bajas, las calles anchas y vacías. El calor crea espejismos en el asfalto. Aquí todos se conocen, y conocerse significa saber qué puertas no deben abrirse, qué silencios deben respetarse. A este lugar llegó en 2018 Sofía Ramírez, abogada de oficio, joven, con el pelo siempre recogido en una coleta tirante y una carpeta llena de códigos bajo el brazo. Había pedido que la asignaran a un lugar así. Creía, con la fe ciega de los idealistas, que la justicia era más necesaria donde había menos de todo lo demás. No sabía lo equivocada que estaba. La oficina del juzgado mixto olía a papel viejo y a resignación. Un ventilador en el techo movía el aire caliente sin refrescarlo. Su escritorio estaba cojo. Le asignaron los casos que nadie más quería: peleas por linderos, deudas no pagadas y un expediente con una carátula que decía conflicto familiar. Familia Treviño. Parecía simple. Una nota del agente del Ministerio Público. Menor de edad Laura Treviño acusa a su padre, Ramiro Treviño, de difamación. Se recomienda mediación. Sofía frunció el ceño. ¿Difamación? ¿Una hija a un padre? Había algo que no encajaba. Pidió ver a la menor. La trajeron a la mañana siguiente. Laura Treviño tenía 14 años, pero parecía de 10. Delgada hasta los huesos, con unos ojos oscuros y enormes que no miraban nada. Estaban apagados. Llevaba un suéter de lana a pesar de los 40 grados de temperatura. Se sentó frente a Sofía, las manos escondidas bajo la mesa. Sofía intentó sonreír. «Hola, Laura, soy Sofía. Estoy aquí para ayudarte». La niña no respondió. No parpadeó. Solo miraba un punto en la pared, por encima del hombro de Sofía. «Laura, el expediente dice que acusas a tu padre de difamación. ¿Puedes contarme qué pasó?» Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar. Sofía notó un temblor en el labio inferior de la niña. Vio una marca morada en su muñeca, justo donde terminaba la manga del suéter. Laura se dio cuenta de que la miraba. Escondió la mano con más fuerza. «Tu mamá está afuera», dijo Sofía con suavidad. «¿Quieres que entre?» Por primera vez, Laura reaccionó. Negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Pero fue suficiente. Sofía sintió un escalofrío, el frío metálico del miedo ajeno. Se le secó la boca. «Laura», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «¿Tu papá te hace daño?» La niña no contestó, pero una lágrima solitaria, espesa, rodó por su mejilla. Y en esa lágrima
Sofía vio la verdad. Una verdad que el expediente intentaba ocultar. Una verdad que el pueblo entero se negaba a ver. El horror tenía una rutina. Empezaba con el sonido de las botas de su padre en el pasillo. Laura se despertaba de golpe. El corazón, un tambor desbocado en su pecho. Contenía la respiración. Rezaba. Rezaba para que los pasos siguieran de largo. Hacia la cocina, hacia la puerta de la calle. Pero casi nunca lo hacían. Se detenían frente a su puerta. El chirrido de la perilla era el sonido más aterrador del mundo. La puerta se abría, y la silueta de su padre se recortaba contra la luz del pasillo. Ramiro Treviño. Un hombre grande, fuerte. Olía a sudor, a tierra y, a veces, a tequila barato. Nunca decía una palabra. El silencio hacía que todo fuera peor. Se sentaba en el borde de la cama. El colchón se hundía bajo su peso. Laura se hacía un ovillo. Se pegaba a la pared. La pared estaba fría, húmeda. Sentía el yeso desconchado contra su espalda. Él la observaba en la oscuridad. Y luego, su mano. Una mano callosa, áspera. La mano que por el día sembraba el campo. Por la noche sembraba el terror. La mano le apartaba el pelo de la cara. Le tapaba la boca, no con fuerza, no para ahogarla, sino para recordarle la regla más importante, el silencio. Laura aprendió a no llorar. Las lágrimas hacían que se enojara. Aprendió a desconectarse, a irse a otro lugar. Un lugar en su mente donde había un campo de flores amarillas. Y ella corría. Corría hasta que sus pulmones ardían. Corría hasta que el sonido de su propia respiración ahogaba el sonido de lo que estaba pasando en la cama. Cuando todo terminaba, él se levantaba, se arreglaba el cinturón y se iba. Sin una palabra, sin una mirada, como si no hubiera pasado nada. Laura se quedaba inmóvil, esperando a que el sonido de sus botas se perdiera. El cuerpo le dolía, pero lo que más dolía era el alma. Sentía un frío por dentro que ninguna cobija podía quitar. Un sabor a óxido en la boca. A veces se quedaba despierta hasta el amanecer, viendo cómo la luz gris se colaba por la ventana, escuchando el canto de los gallos. El sonido de un mundo normal al que ella ya no pertenecía. Por la mañana, en la cocina, su madre, Ana, no la miraba a los ojos. Le servía el desayuno, le pasaba las tortillas, pero su mirada siempre iba a otro lado, al suelo, a la pared, a la ventana. Esa ceguera voluntaria era una segunda agresión, una traición silenciosa que se repetía cada día. Su madre lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero había elegido bando, y no era el de su hija. Ramiro Treviño no era visto como un monstruo en San Gregorio. Era un hombre de respeto. Tenía las mejores tierras, la camioneta más nueva. Los domingos iba a misa con su familia. Saludaba al sacerdote. Daba una limosna generosa. Era un pilar de la comunidad. Nadie se metía con él. Nadie se preguntaba por qué su esposa siempre parecía asustada, o por qué su hija nunca sonreía. La fachada era lo que importaba, la imagen de una familia trabajadora, decente, unida. Ramiro había aprendido de su propio padre, un hombre duro, violento, que gobernaba su casa con el cinturón. Ramiro juró que él no sería así, no usaría la violencia física. Descubrió que había armas más eficaces: el control económico, el aislamiento, el miedo psicológico. Cuando se casó con Ana, ella era joven y pobre. Ramiro fue su salvador. Le dio un techo, comida, un apellido, y a cambio le quitó todo lo demás: su voluntad, su voz, su alma. Ana aprendió a vivir en la jaula de oro. Aprendió que el precio de la seguridad era la obediencia ciega.
Se convenció a sí misma de que Ramiro era un buen hombre. Un poco estricto, sí, pero un buen proveedor. Cuando nació Laura, Ana vio una oportunidad, una aliada, alguien con quien compartir el peso del silencio. Pero cuando la niña creció, se convirtió en una amenaza, el espejo que reflejaba la verdad que Ana no quería afrontar. Todo comenzó cuando Laura tenía 11 años. Ana lo supo desde la primera noche. Escuchó los pasos en el pasillo, el chirrido de la puerta. Se cubrió los oídos con la almohada y rezaba. No para que todo cesara, sino para no escuchar. Sino para no oír. A la mañana siguiente, vio la mirada de su hija y eligió ignorarla. A partir de ese día, se convirtió en la principal guardiana del secreto. Vigilaba a Laura, la controlaba, le enseñaba que el deber de una mujer era mantener a la familia unida, sin importar el costo. Tu padre trabaja mucho, le decía. Está cansado. Hay que entenderlo. No hagas solas, mija, por el bien de todos. La tragedia de Laura no tenía solo un verdugo. Tenía una cómplice forjada por el miedo y la costumbre. Sofía salió de la entrevista con Laura sintiendo una mezcla de furia y náuseas. Fue directamente a hablar con el agente del Ministerio Público, un hombre apático llamado Garza. Esto no es difamación, le dijo, poniendo el expediente sobre su escritorio. Esto es abuso sexual. Garza ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. ¿Tiene pruebas, licenciada? Tengo el testimonio de la niña. La palabra de una adolescente rebelde contra la de un hombre respetado no es suficiente. La niña tiene moretones. Los niños se caen, se golpean jugando. Sofía apretó los puños. Quiero que se le haga un examen médico y una evaluación psicológica. Ahora. Garza suspiró. Mire, licenciada, aprecio su celo. Pero está armando un problema donde no lo hay. La familia Treviño es importante aquí. Si empezamos a escarbar, vamos a ensuciar a mucha gente. Ese no es mi problema. Mi problema es esa niña. Garza la miró por primera vez, con una lástima condescendiente. Está bien, como quiera. Llévela con el doctor Benítez a la clínica del pueblo. Pero le advierto, no va a encontrar nada. Tenía razón. El doctor Benítez era un anciano que había traído al mundo a la mitad del pueblo, incluido a Ramiro. El examen fue una farsa. Duró 5 minutos. La niña está perfectamente sana, dijo, palmeando la espalda de Laura. Quizás un poco anémica. Necesita comer mejor. Le entregó a Sofía un certificado que decía sin signos de violencia. Sofía sintió que iba a vomitar. Salió de la clínica, metió a Laura en su coche y condujo durante 2 horas hasta Ciudad Victoria, sin decirle a nadie. Allí, en el Hospital General, pagó de su propio bolsillo a un ginecólogo para que la examinara. El informe de ese médico fue devastador. Evidencia de abuso crónico, desgarros antiguos, infección. Era la prueba que necesitaba. Regresó a San Gregorio esa misma noche. Al día siguiente, a primera hora, puso el informe sobre el escritorio de Garza, junto con el certificado falso del doctor Benítez. Y ahora, dijo Sofía, con una voz fría como el acero. ¿Tenemos un caso? Garza palideció. Supo que estaba atrapado. A regañadientes, reclasificó el delito. Se giró una orden de aprehensión contra Ramiro Treviño. Sofía pensó que había ganado la primera batalla. Qué ingenua era. La detención de Ramiro sacudió al pueblo. No hubo indignación contra él. La hubo contra Sofía, la abogada de fuera, la que venía a romper familias. La gente la señalaba en la calle, murmuraban a su paso.
Pobre Ramiro. Su hija le salió mala. Esa abogada es una buscapleitos. Ana, la madre, fue a verla al juzgado, llorando, suplicando. Por favor, retire los cargos, le dijo. Nos va a arruinar. ¿De qué vamos a vivir?, dijo ella. Señora, su esposo maltrataba a su hija, respondieron. Esos son inventos de ella. Siempre ha sido muy mentirosa. Usted no la conoce. Sofía la miró y percibió el abismo de la negación. Mientras tanto, la maquinaria del sistema judicial avanzaba con desesperante lentitud. Pasaron meses. El juez le impuso una orden de restricción. Una hoja de papel que no servía para nada en un pueblo donde las casas no tienen números y la ley es solo una sugerencia. Laura fue enviada a un albergue del DIF en Ciudad Victoria. Un lugar gris, superpoblado. Estaba a salvo de su padre, pero estaba sola, aterrada, rodeada de otras niñas con historias igual de rotas. El juicio se fijó para casi un año después de la denuncia. El juez asignado fue Ismael Velasco, un hombre de 60 y tantos años, poderoso, respetado, conocido por sus valores conservadores y por ser amigo personal de Ramiro Treviño. Sofía pidió que se recusara al juez. Su petición fue denegada. Sin fundamento, decía la resolución. El día del juicio, la sala estaba llena. Toda la gente importante del pueblo estaba allí para apoyar a Ramiro. La atmósfera era hostil. Sofía se sentía como si ella fuera la acusada. El fiscal, Garza, hizo una presentación mediocre. Llamó a los médicos a declarar. El doctor Benítez repitió que no había encontrado nada. El médico de Ciudad Victoria confirmó sus hallazgos, pero la defensa lo desacreditó, diciendo que era un médico de ciudad que no entendía a la gente de campo. Llamaron a Ana, la madre. Subió al estrado y, llorando, defendió a su esposo. Pintó a Laura como una adolescente problemática, ingrata, mentirosa. Luego, le tocó a Laura. Caminó hacia el estrado como si fuera al patíbulo. Su voz era un hilo. El abogado de Ramiro la interrogó con crueldad. La hizo repetir los detalles más escabrosos una y otra vez. La acusó de inventarlo todo para vengarse de su padre por no comprarle un celular. Laura se rompió. Empezó a llorar, a temblar. No pudo seguir hablando. El juez Velasco la miraba con impaciencia, con fastidio. Finalmente llegó el momento de la sentencia. El juez se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y pronunció un discurso que Sofía nunca olvidaría. Habló de la importancia de la familia, del núcleo de la sociedad. Habló de la crisis de valores, de los jóvenes rebeldes. Habló de la necesidad del perdón. Y luego dijo las palabras que resonarían para siempre en la memoria de Sofía. Este tribunal ha escuchado los testimonios. Y si bien hay elementos preocupantes, no existe la certeza jurídica requerida para emitir una condena. Lo que sí existe es una familia en crisis, una dinámica rota que debe ser sanada, no destruida. Enviar a un hombre trabajador, a un padre de familia, a la cárcel, basándose en las acusaciones inconsistentes de una hija, sería un mal mayor. Sería, en efecto, romper a la familia. Hizo una pausa. Miró a Ramiro. Por lo tanto, este tribunal absuelve al señor Ramiro Treviño de todos los cargos. Golpeó el mazo. Un solo golpe. Segundo. Definitivo. Un clavo en el ataúd de la justicia. Sofía se quedó sin aire. El mundo se detuvo. Vio a Ramiro abrazar a su abogado. Vio a la gente del pueblo aplaudir. Vio a Ana llorar de alivio. Y vio a Laura. Su rostro era una máscara de cera, sin expresión, sin vida. El sistema no solo le había fallado,
La había ejecutado públicamente. Le había dicho, frente a todos, que su dolor no importaba, que su verdad no valía nada, que el monstruo era más importante que ella. La historia no termina ahí. El juez Velasco, en su infinita sabiduría, ordenó que Laura fuera devuelta a su hogar. La familia debe reconciliarse, dijo. Se ordena terapia familiar obligatoria. Sofía luchó, apeló, pero fue inútil. Una semana después, una trabajadora social llevó a Laura de regreso a San Gregorio, de regreso a la misma casa, al mismo pasillo, a la misma habitación. La devolvieron a su carcelero. Las sesiones de terapia eran una broma cruel. El psicólogo era sobrino del juez. Las sesiones consistían en decirle a Laura que tenía que perdonar a su padre, que tenía que ser una buena hija. 3 meses después, Laura desapareció. Una noche simplemente se fue. Nadie la buscó en serio. Se escapó con un novio, dijo la gente. Esa niña siempre fue un problema. Se convirtió en otra estadística, otra carpeta en un archivo polvoriento. Sofía Ramírez no pudo soportarlo. El caso la rompió. Le quitó la fe en la ley, en la justicia, en todo. Renunció a su puesto. Se fue de San Gregorio y nunca más volvió a ejercer el derecho. A veces, por la noche, todavía escucha el golpe del mazo del juez Velasco. Un sonido que se repite en su cabeza. El sonido de una puerta de celda cerrándose. No la del padre. La de la hija. Esta historia no es una excepción. Es un retrato de cómo funciona la justicia en los rincones olvidados de nuestro país. Una justicia que valora más la apariencia que la verdad, que protege más al poder que a la inocencia, que está dispuesta a sacrificar a un niño para no romper la familia. Una familia que ya estaba rota, podrida desde sus cimientos.